¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a otra charla con el equipazo, en donde sabemos que en los miembros del equipazo hay muchos que son maestros, también hay muchos que son papás, todos estamos preocupados por lo que va a suceder, cómo van a asimilar o cómo lograrán asimilar de mejor manera a los estudiantes de todos los niveles esta forma de educación a la que por la pandemia hemos tenido que recurrir todos. Entonces, para eso pensamos en este tema, justamente para que alguien nos diga cómo le hacemos para que como maestros, como padres o tutores, logremos que esta educación a distancia sea lo mejor posible, con todas las limitaciones que puede llegar a tener mi querido Carlos. Efectivamente. ¿Y quién mejor que un experto en la materia para que nos arroje luz sobre toda esta oscuridad en estos momentos de pandemia por COVID-19 y el regreso a una nueva normalidad que no está siendo como la anterior que conocíamos? Por eso le damos la bienvenida al doctor Ángel Díaz Barriga, que se encuentra con nosotros en esta charla con el equipazo. Él es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Doctor Ángel Díaz Barriga, bienvenido. Gracias por aceptar esta charla con el equipazo. Un gusto de estar con Blanca y contigo, Carlos. Doctor, bueno, pues para empezar, ¿hay algún estudio, algo que nos diga qué tan eficaz es la educación a distancia? Hace algunos días, Carlos y yo recordábamos que en alguna época existió, por ejemplo, la llamada telesecundaria, pero luego no sabemos por qué dejó de existir. Y no obstante, en la telesecundaria los alumnos asistían a un salón de clases, ahí se desarrollaba la escuela, había cierta convivencia y había ciertos días en los que iban algunos maestros a la escuela o ellos iban con los maestros a tomar ciertas clases, pero hoy la cosa es muy distinta. ¿Hay algún estudio que nos hable de qué tan eficaz puede realmente ser esto? Mira, la telesecundaria es un proyecto que se instauró en México en 1968, fundamentalmente para llegar a regiones donde no podía establecerse una escuela secundaria con todo lo que implica. Sigue funcionando, o sea, algo que es importante de la telesecundaria sigue funcionando e incluso ya hay telebachillerato. Hay muchas diferencias en la telesecundaria, pero lo que yo podría decir es que ya incluso en las escuelas normales hay una especialidad que es licenciatura en educación telesecundaria. Pero, sí, licenciatura en educación telesecundaria. Lo que se busca es preparar a un docente del nivel medio o medio superior, o sea, secundaria o bachillerato, de suerte que pueda apoyar el trabajo de los estudiantes con un dominio, podríamos decir, un poco menor de los contenidos, porque obviamente ya en la secundaria tenemos el profesor de matemáticas, el de español, el de historia, etcétera. Y el profesor de telesecundaria en realidad su tarea era acompañar, orientar el trabajo de los alumnos, indicar por dónde, cuando había una duda, por dónde aclarar, o bien qué es lo que había en la programación de televisión, qué es lo que se había presentado y qué partes los alumnos no habían alcanzado a entender. Entonces, yo diría es un proyecto vigente e incluso yo diría es un proyecto, o sea, como todos los sistemas escolares que se hacen complejos, es un sistema que en unos lugares funciona muy bien, incluso yo diría con niveles altamente satisfactorios, y ciertamente hay lugares donde el sistema no funciona totalmente en la plenitud que uno desearía. O sea, ahí hay una evidencia real que tiene nuestro sistema educativo del funcionamiento de educación a distancia. Con una salvedad. Primero, los alumnos iban a un lugar específico, a un aula específica. Esto es, los alumnos iban a un espacio de aprendizaje. Y la segunda es, tenían un maestro que pudiera orientar las actividades que estaban realizando. Ahí hay un cambio radical con respecto a lo que estamos viviendo en este momento. Aquí lo importante es no hacer generalizaciones. O sea, no podemos generalizar, pero lo poco que hemos visto son niños sentados en la cama, se entiende en la cama de la habitación de la mamá o de los padres de familia, viendo la televisión y tomando apuntes ahí sobre sus rodillas
como puede. O niños sentados en el comedor de la casa, con un televisor enfrente. No lo podemos generalizar, porque yo te podría decir, me comunicaba la semana pasada con una docente de una zona semirural del estado de Tlaxcala, y ella me decía, mira, de mis 21 niños, solamente 8 reciben señal de televisión. ¿Sí me explico? O sea, no podríamos decir, esto es idéntico en todo el país. O sea, una cosa es lo que pasa en las ciudades, digamos, con gran urbanización, y otra cosa es donde va a pasar en las diversas secciones del país, ¿no? En un país totalmente diferenciado como es el nuestro. Llama la atención, doctor Díaz Barriga, entonces, lo que podríamos extraer de lo que usted nos comenta es que, si bien pareciera ser ahora, por lo pronto no tenemos de otra más que llevar a cabo educación a distancia en este país por la situación de la pandemia por COVID-19, entiendo que pues en algunos lugares podrá ser exitoso el asunto, pero en otros no necesariamente. Y en este sentido, pues no será culpa ni de las autoridades ni de los alumnos, sino de la situación, doctor. Mira, primero, veamos el problema, pongámonos en los pies del secretario de Educación, en los zapatos del secretario de Educación. Claro. Y entonces él dice con razón, armar 4,000 programas de televisión no es tarea que haces de la noche a la mañana. O sea, la telesecundaria tardó muchos años en consolidarse. O sea, la experiencia de telesecundaria, de ir armando los programas, de irlos consolidando, etcétera, armó mucho tiempo en consolidarse. Ciertamente, lo que yo no entiendo de quienes asesoran al secretario es que la opción que yo hubiera tomado en su lugar, por ejemplo, para las clases en secundaria y para las clases en bachillerato, en vez de respetar los planes de estudio, hubiera dicho, vámonos por lo que ya tenemos. Ya tenemos los programas de telesecundaria, ya tenemos los de telebachillerato, no inventemos programas ahorita y reducimos la presión de lo que tenemos que resolver, que es preescolar y primaria. Donde no teníamos almacén o esta capacidad ya de programas elaborados. Ahora, por otra parte, estamos hablando de la diversidad social de nuestro país, que ese es un factor en contra. Un tercer elemento que no podemos eliminar es, no tenemos un modelo único de familia, ni una condición única de familia. No solamente es el problema si hay familia monoparental o si hay familia separada, etcétera, sino además es, cuáles son las condiciones que tienen los padres o madres de familia en su caso. O sea, el 50% de la población mexicana vive al día. Al decir vive al día es alguien tiene que salir a hacer algo fuera de la casa, muchas veces es la madre, tiene que salir a hacer algo fuera de la casa para que haya alimento para ese día. Entonces, es obvio que ahí o los niños se quedan solos o los niños se quedan a cargo de un adulto mayor. O sea, no tenemos un modelo de cómo acontezca esta situación. Puede haber el caso totalmente opuesto, que sea una familia donde padre y madre sean profesionistas y por la circunstancia estén en la casa. Entonces, padre y madre pueden prestar el apoyo que la SEP supone. Aquí, quizá el error de la SEP es presuponer que el niño va a tener siempre el apoyo de un adulto. O sea, vamos a encontrar una cantidad muy grande de niños que lamentablemente no van a tener el apoyo de un adulto en el contacto que tengan con lo que se les plantea en la televisión. Vaya. Es un reto mayúsculo. Probablemente hace unos días escuchaba o leía una nota de una maestra en el estado de Nuevo León, doctor, que justamente haciendo referencia a una situación como la que usted hace de una maestra en Tlaxcala, decía, hacía un llamado a la SEP y le decía, mejor suspendan el ciclo escolar, porque, por ejemplo, mis alumnos de una zona rural, la mayor parte no tienen acceso, no tienen televisión, y mucho menos tienen acceso a internet o a los datos de un teléfono celular
o los que lo tienen a veces no tienen posibilidades de estar cargando crédito y va a haber una disparidad enorme en materia de aprovechamiento y de avance en el conocimiento. La pregunta es, ¿hubiera sido, dicen por ahí que lo hubiera no existe, pero en todo caso, ¿sería mejor opción suspender el ciclo escolar hasta no encontrar, pues lo que todos esperamos con esperanza, una vacuna, cosa que no puede ser demasiado rápido por los procesos naturales que esto lleva? Mira, tenemos dos situaciones que tendríamos que contemplar. Por una parte, la amplia generosidad del magisterio mexicano. Y la amplia generosidad del magisterio mexicano, por ejemplo, de la maestra que relato, ella me decía, yo les estoy haciendo pequeños videos a mis alumnos y decía, el domingo los voy a llevar a la cabecera de la comunidad para que desde ahí se los vayan repartiendo los padres de familia y los vayan teniendo. Entiendo que es algo que ellos podrían ver a través de un smartphone, pero eso habría que ver. Hay la maestra de Guerrero que también a mí me impresionó mucho. Ya ven que en Guerrero han cerrado, las comunidades han cerrado el acceso de los externos, digamos, y entonces lo que hizo es que el transporte que lleva a la comunidad, alimentación o lo que sea, lleve las tareas de los niños, las tareas que les deja a los niños, las lleve con el nombre de cada alumno, de manera que cuando llegan a la comunidad, por el megano, por el micrófono, empiecen a decir la tarea de Juanito, la tarea de Alicia, etcétera, y vayan los papás a recogerla, y el viernes se la regresen a la maestra, por la misma vía. O sea, realmente la creatividad del maestro mexicano para enfrentar esta situación es enorme. Los maestros en la ciudad, y yo creo que también tendríamos que reconocerlo, han formado grupos de WhatsApp con los padres de familia. De manera que a través de los grupos de WhatsApp, que es el instrumento más adecuado ahorita en este momento, se están comunicando con los padres de familia. Entonces, creo que considero que tendríamos que reconocer cómo el maestro se las ingenia para enfrentar la situación de sus alumnos directamente buscando un vínculo concreto. Y por otra parte, yo pienso que sí, es un error de la Secretaría de Educación pensar que el plan de estudios pensado para estar en una escuela puede llevarse a cabo estando en una casa. Quizá lo que hubiera sido adecuado para que los niños no estén sin nada hubiera sido reducir los contenidos a matemáticas, español, no sé si ciencias, reducir los contenidos a 3 grandes rubros, y concentrar el esfuerzo educativo en esta etapa, vinculando más. Yo creo que habría que haber reconstruido el plan de estudios, o sea, se tendría que haber aprovechado el mes de junio y el mes de julio para reconstruir el plan de estudios y también para preguntarle a los maestros, porque algo que se quejan los maestros, y esta sí es una queja real, es no nos están tomando en cuenta. O sea, sí están tomando para la televisión maestros con experiencia, pero no nos están tomando en cuenta en la diversidad de condiciones de trabajo del magisterio que tiene México. O sea, la SEP pudo haber levantado una encuesta de usted, maestro, entre marzo y junio, cómo le hizo con sus alumnos para encontrar alternativas diferentes, porque no pueden ser homogéneas, para un país diverso como el nuestro. Es muy interesante lo que menciona, doctor, porque también hemos escuchado que algunos profesores incluso se han quejado en el sentido de que dicen, pues es que a nosotros nos piden que demos clases, que pongamos todo lo que está de nosotros, y a veces ni siquiera tenemos en realidad las directrices precisas o pertinentes de parte de la Secretaría de Educación Pública. Lo que entiendo entonces, doctor, es que la propia SEP cometió varios errores en su afán de sacar este asunto como un programa muy importante del gobierno federal para tratar de darle respuesta a todo mundo. Pero dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Va más o menos en ese sentido el asunto entonces?
Mira, quizá el error que yo veo en la SEP es no reconocer la diversidad que tiene el país, la enorme diversidad del país. O sea, ofrecer un programa de televisión nacional no va a resolver el problema de que llegue la información que se necesita. O sea, a mí de repente, cuando en mi Face, etcétera, me aparecen algunas de las personas cuando hago algún comentario que me dicen, es que usted critica, ¿por qué no nos da una clase modelo? Es que nadie puede dar una clase modelo. Y no puedes dar una clase modelo porque siempre das una clase en relación a, no sé si me explico, yo mismo, si tengo que dar una materia, la misma materia, con el grupo 301 y con el grupo 305, no puedo exactamente, digamos, grabarme en el 301 y repetir en el 305. O sea, aunque sea el mismo tema, lo vas desarrollando de manera diferente porque cada grupo te va demandando condiciones específicas. O sea, hacer una clase modelo en el aire, digo, es solamente para cuando te quieren calificar, pero no es para la realidad educativa. Mencionaba usted, doctor, acerca y nos ponía los ejemplos, y lo hemos visto además, de la creatividad de los maestros. También entre los seguidores del equipazo hay muchos que son maestros y nos hablan de cómo se las han ingeniado justamente para dar las clases, para estar con sus alumnos, incluso de cómo en los distintos niveles, hasta en la universidad, se ponen nerviosos cuando va a iniciar el ciclo y sobre todo ahora que va a iniciar a distancia. Si bien es cierto que no se puede ni generalizar ni dar una clase modelo, sí lo que podríamos quizás hacer es darles a los propios profesores, tomando en consideración esa enorme creatividad, cuáles son como, independientemente de la creatividad que ya depende de cada quien, independientemente de que cada uno de esos maestros sabe a qué alumno se tiene que dirigir, cómo les tiene que hablar, porque son universos muy distintos los unos y los otros, y aún así hay diferencias, debe haber alguna base, algunos pilares que sostengan el conocimiento impartido por estos medios. Porque me pregunto cosas como esta, ¿cómo le haces para mantener entretenidos a los chicos, a los más chiquitos, a los medianos y a los más grandes, en una pantalla durante más de 20 minutos, y me estoy yendo muy alto para los más pequeños? Son como demasiados temas. Sí, lo siento. Pero, a ver, yo pienso que no, hubiera dejado a los niños de preescolar sin clases en televisión. O sea, me hubiera olvidado de eso. Porque verlos, cómo intentan que hagan algunos ejercicios. O sea, ubiquemos una cosa. El niño de 3 a 5 años, lo que hace en el jardín de niños es ir generando procesos de socialización y procesos de maduración. O sea, todos recordamos los cuadernitos de jardín de niños, donde el niño empieza a garabatear, donde el niño empieza a hacer palitos, a hacer bolitas, etcétera. En realidad es ir desarrollando la maduración de sus procesos cognitivos y su proceso de socialización. Esto no lo puede hacer en la casa. O sea, tendríamos que reconocer, esto no lo puede hacer en la casa. En la casa tiene otra socialización, sea si es hijo único con las gentes con las que vive, sea si tiene hermanos con el grupo de hermanos con los que convive. O sea, hubiera tomado probablemente algunas actividades para los primeros años de la escuela primaria, muy, muy sencillas. Y cuando me dices qué recomendaciones haces a los maestros, primero, hablaría de un acierto de la SEP. Un acierto de la SEP, porque no se vale siempre nada más darle palos como si fuera piñata, ¿no? Un acierto de la SEP fue decir que el maestro que estuvo en el grado anterior pase con sus alumnos al siguiente grado. Esto es, que el maestro de primero pase con sus alumnos a segundo, por una razón, ya tiene un pequeño conocimiento de cómo son esos niños con los que se va a relacionar. Y eso es muy importante, porque para poder planear actividades, tengo que conocer con quién las voy a hacer. O sea, los maestros, los primeros contactos que tenemos en el curso escolar, y esto es, sea en jardín de niños, o sea en primaria, en secundaria, en bachillerato o en la universidad, el primer contacto es irnos reconociendo, irnos identificando,
ir sabiendo qué potencialidades podemos tener. A veces les pedimos una tarea, una actividad al alumno y vemos que no la pueden hacer y que tenemos que bajar la exigencia, modificar la orientación de la actividad, de suerte que los estudiantes la puedan hacer. Hay algo que tiene la pedagogía danesa, la pedagogía de Dinamarca, que cada vez me impresiona más, en serio. Aunque no está muy escrito esto, pero es la idea de la escuela es producirle satisfacción al niño y confianza. O sea, producirle al niño la imagen, yo puedo, yo lo hago bien. O sea, no es, fíjate que tienes que hacerlo de esta forma, o fíjate que te falló. No. La idea de la escuela es, tiene que decirle al niño, fíjate qué bien lo haces, fíjate que lo haces bien, fíjate que puedes. O sea, ahí el maestro tiene una retroalimentación por otro lado, porque sí lo retroalimentan, pero lo retroalimentan diciéndole, fíjate que a tu grupo le falta esto. Pero es el maestro el que recibe esa retroalimentación, no son los niños. El maestro con los niños tiene que estar trabajando siempre, lo haces bien e inspirar confianza. Lo puedes hacer. Sí, este sería, si me dices, un principio didáctico para los maestros, es decirle a los alumnos lo que pueden hacer, pero que lo hagan bien. Y cuando vemos que algo no lo hacen como nosotros esperamos, entonces preguntarnos, ¿qué puedo replantear de lo que estoy haciendo para que mi alumno se sienta con seguridad? Cuando se pregunta a las autoridades danesas, ¿cuál es la razón de esto? Dicen, es porque el sujeto que crece con confianza va a ser un adulto que logre mayor potencialidad en su madurez. ¿Sí me explico? O sea, lo que yo tengo que fortalecer es tu confianza, no estarte diciendo todo el día, mira qué mal lo haces, mira que no eres buen alumno, mira que no haces las cosas como se te piden, etcétera, que es más común en la pedagogía, digamos, de nuestro entorno, ¿no? Una segunda cosa es, el maestro tenemos los maestros que tratar de ver cómo ponemos trabajos o tareas que le permitan al niño conectar con la realidad, conectar con lo que está pasando. Entonces, ahí los maestros tienen razón cuando dicen, es que si presentan un programa de televisión cuyo contenido yo no conozco, ¿cómo quieren que yo haga la adecuación? Porque la tarea del maestro sería hacer la adecuación y de ahí ir conduciendo al niño hacia preguntas o hacia trabajos que tengan más contacto con su realidad. Lo tercero sería generar cosas que sean interesantes. Y esto no es fácil como docente, ¿eh? O sea, no es nada fácil como docente y más difícil cuando están los docentes sin ver cara a cara. Porque yo cuando estoy cara a cara y veo, les pongo una tarea y veo la cara que me hacen, inmediatamente percibo, por aquí no va. Tengo que replantear, tengo que encontrar otra manera de acercarme al tema, ¿no? Cuando hacen un trabajo, una tarea, y la veo y voy viendo los cuadernos y digo, no están haciendo lo que se les pidió, puedo decirles, oigan, ustedes no entienden, son unos tontos, o puedo decir, a ver, capaz que entonces tengo que replantear mi actividad. ¿Sí me explico? Y entonces, ahí el maestro tiene que desarrollar mucha sensibilidad para ir pidiendo en los trabajos que sean posibles. Y hasta donde sea posible, porque los niños no pueden estar 3 horas frente al televisor, aceptémoslo, no pueden estar. Por más atractivo que le hagan, yo he tratado de ver algunos programas y realmente, no me satisfacen. Por lo menos los que ahorita están, cuando lo digo con alguno de mis colegas, dicen, estos no son los programas que van a hacer, porque estos programas son de repaso. Ya cuando lleguen a los de van a ser mejores. Yo digo, pues, si el repaso es tan aburrido y tan difícil, no creo que los alumnos cuando lleguen a la 4ª semana lleguen con ganas de decir, ahora sí vamos a entrar a la fase de lo interesante.
Esto llama mucho la atención, doctor. Lo que comenta tiene toda la razón en el sentido de que se están produciendo programas para aplicarse específicamente en estos momentos. El asunto es que van a ser miles de programas los que tienen que producirse y las producciones no se van a realizar de un día para otro. Preveemos que este modelo entonces pretendan continuarlo a pesar de que ya después encontremos alguna vacuna o tendrían que complementarlo. Es decir, ¿cuál es el futuro en estos momentos cuando sabemos que a lo mejor, pues en el primer semestre del año que viene aparece una vacuna? Cuando sabemos que ahorita, pues lo que están presentando en la televisión ni siquiera son programas producidos para el momento, sino algunos que ya estaban allí, toman incluso hasta material de YouTube y etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es entonces, ¿va a valer la pena todo este esfuerzo para que cuando estén todos los materiales producidos a lo mejor ya tengamos vacuna? ¿O se prevé que entonces esta tenga que ser la línea educativa ya, una educación a distancia? ¿O simplemente no entendemos por qué ocurre No, esto? no podrá ser nunca una educación a distancia. O sea, yo creo que todos aspiramos a escuela. O sea, yo quisiera decir una cosa que dice una eh, investigadora del CIMBESTAB, la doctora Elsie Roswell, dice, la pantalla no es escuela. Sin presencialidad no hay escuela. O sea, la escuela es un espacio, o sea, no es lo mismo que el niño se siente en el salón de clase a que el niño se siente en la sala o en el comedor de su casa. O sea, en el salón de clases, el salón también crea un ambiente de aprendizaje. El salón en sí mismo es un ambiente. Ciertamente que algo que va a heredar este momento en adelante es que las instituciones educativas vamos a tener que utilizar más tecnología digital. Ese es un reto en el país, un reto en varios sentidos, ¿eh? O sea, un reto en infraestructura. Ahí algunas escuelas privadas van desarrolladas, y un reto en la perspectiva didáctica. O sea, la tecnología en sí misma no genera aprendizaje. Algo que yo digo mucho, sobre todo ahora que se ven algunas bibliotecas, es eh, el libro también es una herramienta. El libro también es una herramienta que gracias a la imprenta en el siglo XVI, en el siglo XV, perdón, se estableció y en el siglo XVI modificó los métodos de enseñanza. Porque antes de que existiera el libro en las universidades, lo que existía era la lectura comentada en la clase. Y existía la lectura comentada porque solamente había un manuscrito y había que leerlo en voz alta. ¿Sí? O sea, el libro permitió acercar el conocimiento a cada uno de nosotros. Pero si yo me pongo el libro debajo del brazo, no necesariamente por eso aprendo. O si yo lo tengo ahí guardado en la biblioteca, tampoco aprendo por eso. O sea, para que yo aprenda con el libro, tengo que interactuar. Y esto, de alguna manera, yo lo diría para la tecnología. O sea, no es que yo le dé a las escuelas o a los maestros computadoras o que les dé cañones o que le dé la infraestructura tecnológica, el software, etcétera, lo que necesitaran para trabajar. Eso en sí mismo no produce aprendizaje. O sea, necesitamos encontrar, y probablemente este es el reto que nos va a dejar esta pandemia, necesitamos encontrar cómo usar la tecnología para aprender. No es fácil, porque me refiero, por ejemplo, aquí a los alumnos de secundaria, de bachillerato, son unos águilas usando tecnología. O sea, saben usar tecnología más que yo, ¿sí? Pero no la usan para aprender. Ahora, ¿cómo hacemos el tránsito de usar mi smartphone para mi red social, para divertirme, para mandar mensajes, etcétera, a mi smartphone como un instrumento que me permite aprender? O sea, es exactamente lo mismo que con el libro, ¿eh? O sea, si no ayudamos al alumno a que entienda que lo que está escrito, cuando lo subraya o cuando interactúa con él, cuando hace un resumen, le podemos dejar varias tareas de un escrito, ¿no? Cuando lo subraya con amarillo, cuando hace un resumen, etcétera, está interactuando y está obteniendo ideas,
El alumno por tener el texto escrito no aprende. No. El alumno por tener un smartphone tampoco va a aprender. Muy bien, muchas gracias, doctor Díaz Barriga. Pues aquí otra pregunta que subyace en este sentido entonces es, y ya había tocado usted el tema en realidad, pero lo enfocó en el asunto de los profesores en primera instancia. Ahora quisiera que lo enfoque en el asunto de los papás. Algunos papás pues van a encontrar mucha dificultad para poder apoyar a sus hijos en esta educación a distancia. No tienen, muchos de ellos, entendería yo, ni siquiera las herramientas ni didácticas ni pedagógicas. Vaya, usted mismo lo dijo, a veces ni siquiera tienen el tiempo. ¿Qué les podemos decir entonces a esos padres de familia, a esos tutores? Quizás no es ni el papá ni la mamá, a lo mejor es el tío o es el abuelito o es la abuelita, quienes se van a quedar con los niños y van a tener de alguna o de otra manera la responsabilidad de apoyarlos. ¿Cómo le tienen que hacer? Me imagino que es algo dificilísimo. Tampoco hay una respuesta unívoca. O sea, quizá lo único que pudiéramos recomendarles es paciencia. Paciencia, que asuman la tarea en serio, si la pueden asumir. ¿Y qué quiero decir que la asuman en serio? No siempre podemos darle la respuesta que el niño requiere. O sea, en algún momento tenemos que decirle, oye, no me acuerdo, oye, yo no lo estudié. Además, porque mira, si yo comparo mi primaria de los años 50 del siglo pasado con los contenidos de la primaria actual, pues realmente hay temas que yo no estudié, efectivamente, o que no los estudié de esa manera, ¿sí? Si vamos un poco a los programas de biología o de química o de física o inclusive de matemáticas, pues vamos a encontrar en secundaria que hay temas que han ido evolucionando. Entonces, quizá un, un tema es paciencia, entender que el niño se va a desesperar, entender que el niño llega un momento en que se va a aburrir. Quizá encontrar la forma de decir, a ver, apaguemos el televisor 10 minutos, aunque no sea lo más recomendable, pero apaguemos el televisor 10 minutos y platiquemos de lo que está pasando o de lo que te está pasando en este momento. Y luego regresemos al televisor. O sea, yo pienso que dar una receta universal, general, no va a servir. O sea, habría que pedirle a cada padre de familia que encontrara la forma de hacerlo lo mejor, lo menos agresivo, o sea, no ser agresivo con el niño. Lo tienes que hacer porque tienes que cursar el tercero de primaria. O sea, pobre chiquillo. O sea, sí, estamos en una situación difícil. ¿Cómo podemos, qué puedes tú ceder? ¿Qué puedo yo ceder? O sea, establecer procesos de negociación con el niño. Los niños también tienen su racionalidad y hay que irla encontrando y hay que irla respetando. Yo diría mucha paciencia, esto de establecer negociaciones y esto de trabajar con mucha sinceridad. Mira, la verdad no me acuerdo. ¿Qué te parece si en la tarde vemos si encontramos algún libro en la casa o si podemos hacer una consulta por teléfono o con tu tío fulano que es ingeniero, a ver si él nos puede ayudar a aclarar este tema que ahorita tú y yo no podemos? No sé si me explico, o sea, enseñarle al niño que uno también puede ayudarlo a buscar. Y ayudarlo y enseñarlo a buscar. Hay mucho estrés y decía usted la paciencia con los niños y pensaba en los maestros, porque hemos visto también a maestros desesperados por la falta de dominio de la tecnología, por la falta de recursos, de herramientas, incluso para el desarrollo de clases en las pantallas, por el estrés que ya el solo hecho de enfrentarse a una cámara, cosa a la que no todo el mundo está acostumbrado, ya les impone. Entonces, pensaba mientras usted hablaba de la paciencia de los padres con los niños, maestros, paciencia consigo mismos, ¿no? Y tolerancia. Mira, los maestros tenemos que entender una cosa, o sea, y es muy claro, o sea, en muchos temas de tecnología, sobre todo de secundaria aunque también ya de cuarto de primaria lo vamos a encontrar, en muchos temas de tecnología, el niño es más ducho que nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A mí me gusta mucho una expresión que utiliza el profesor que habla de nativos digitales, se me va ahorita el nombre,
no me viene el nombre, Prensky, el profesor Prensky, que habla de nativos digitales, donde él dice, ¿por qué no empezamos a reconocer que puede haber un encuentro generacional en la relación maestro-alumno, donde por primera vez en la historia de la humanidad, de un tema, el alumno es más hábil que el maestro? Entonces, a ver, ¿en qué me pueden ustedes ayudar en la tecnología? ¿Y en qué puedo yo aportar del conocimiento? Él llama a este enlace pedagogía de la coasociación. O sea, yo les diría a los compañeros maestros, por favor, lean a Prensky, enseñar a nativos digitales. Yo pienso que que es importante leerlo para nuestra generación de docentes. Lean a Prensky como para bajar la ansiedad en términos de que no tenemos que ser nosotros expertos en tecnología. Nunca lo vamos a hacer. Estos equipos finalmente son herramientas y además con una dificultad. Lo que yo digo es, la imprenta es una herramienta, pero es una herramienta estable. ¿Qué quiero decir? Que un libro siempre será un libro y yo sé que de la página 1 sigue la 2 y así puedo seguir el orden del libro y que tiene capítulos, etcétera. Resulta que esta tecnología es muy cambiante. Hoy tenemos Zoom. Mi pregunta es, ¿tendríamos Zoom hace 5 años? Honestamente no lo sé, pero capaz que no. O sea, cuando a mí me empezó a ofrecer la universidad ambientes virtuales, me ofreció Blackboard, no me ofreció Zoom, ¿sí? Hoy me ofrece Zoom. Esto es, cuando yo digo la tecnología es cambiante, yo tengo ahorita esta computadora, pero en 10 años esta computadora va a ser cacharro. El cambio, o pensemos en el smartphone. ¿Quién de nosotros tenía un smartphone hace 15 años? Teléfono celular. Y a mí cuando me empezaron a decir todas las habilidades que hace el smartphone, yo decía, yo no necesito eso. Yo hoy de verdad no puedo vivir sin eso. Sí me explico, o sea, ayudémosle a los compañeros maestros a decir, no te angusties, porque finalmente nuestra generación no creció con la tecnología. Hoy ves a un chico de clase media de 2 años, etcétera, lo ves jugando con el smartphone del papá sin ningún problema. Lo ves dándole órdenes al smartphone. Hay niños de 3 años que sin saber leer y escribir le dan orden al smartphone de qué juego quieren que ponga. ¿Cómo desarrolló su conectividad para hacerlo? Pues es que es la era que le tocó vivir. Por supuesto que sí. Doctor, ya para irnos enfilando a la final de esta charla, que es muy interesante, pero tenemos que ir enfilándonos hacia el final del asunto. Yo le quiero preguntar algo que quizás puede sonar muy atrevido, pero uno cuando era estudiante lo pensaba y uno decía, ¿qué puede pasar si pierdo un año escolar? Pero nuestros papás nos decían, no, tú tienes que irte a la escuela y vaya, y si pasaste de segundo, ahora tercero, y de tercero a y así, y no debes descansar ni un momento, terminaste la primaria y luego a la secundaria, y etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es, en esta situación, en estas condiciones, de verdad, es tan malo que alguno, porque puede caber la posibilidad de que haya quien lo contemple, quiero creerlo, cabe la posibilidad de que esto ocurra y que sea tan malo en realidad que un niño pues pierda un año escolar y después intente recuperarlo o reponerse. A ver, ¿qué es lo que pierde? O sea, si tú me dices, ¿pierde un aprendizaje regular? No, porque este aprendizaje no va a ser regular, porque este aprendizaje va a tener muchos hoyos, porque este aprendizaje no es en la condición habitual. Por eso yo hubiera esperado de la SEP que hubiera replanteado su acercamiento. Por ejemplo, a mí me parece un absurdo que un niño de quinto de primaria tenga que llevar 8 o 10 materias. Digo, ¿en qué cabeza 8 o 10 materias? Por favor, tiene apenas 9 años. Pensemos que tiene otra etapa de desarrollo. Entonces,
démosle oportunidad también de ser niño feliz y no de niño atormentado diciendo, porque ahora además el secretario nos amenazó, en eso no estoy de acuerdo, por eso digo la palabra amenazó, con evaluación trimestral. ¿Qué quiere decir evaluación en la cabeza de nuestras autoridades? Examen. O sea, vamos a hacer un examen trimestral para ver los logros de aprendizaje de nuestros alumnos. Digo, uno dice, por amor de Dios, déjenlos vivir en esta condición que ya de por sí, para un alumno es angustiante. Para nosotros adultos, esta situación no es grata. Esta situación no es grata porque perdimos mucho de lo que se llamaba nuestra normalidad. Perdimos nuestros espacios de salida, nuestros espacios de convivencia, nuestros espacios de traslados, perdimos nuestros espacios de reunirnos con amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. El niño perdió un espacio vital para él, se llama escuela. O sea, nosotros nunca hemos visto un niño que de la puerta de la escuela entre directo, calladito y sin hablar con nadie al salón de clases, se siente y tome la lección. O sea, yo les digo a mis alumnos, a ver, ¿quién de ustedes entra a la facultad, se viene mirando el piso, entra al salón y dice, solamente tomo clases, no me comunico con nadie? No, o sea, la escuela para el niño es un espacio vital, porque es un espacio de socialización, de encontrar con sus amigos, de discutir, de salir al patio de recreo, gritar, correr, jugar, patear, hacer 20,000 cosas. ¿Sí me explico? Entonces, el niño está viviendo una pérdida enorme y no lo analizamos, o sea, no nos importa, o sea, decimos que haya un cuidado socioemocional y habilidades socioemocionales, pero que tome clase. Pero además, si está en quinto año, que lleve las 8 o 10 materias. Yo digo, la SEP debía de haber pensado en otra condición para el desarrollo de esta parte del curso escolar que de alguna forma va a producir, si ustedes lo gustan, una disminución de los aprendizajes del currículo. No una disminución de aprendizajes, sino una disminución de aprendizajes del currículo que la SEP tiene establecido. Gracias, doctor. Claro, porque está aprendiendo en otras cosas. Muy bien, doctor Salvo, que usted quisiera agregar alguna otra cosa a modo de conclusión del tema que ha resultado muy interesante, que nos podríamos seguir un par de horas platicando del mismo. Estoy segura de que los amigos del equipo están de acuerdo. Le decía, Salvo, que usted quiera agregar alguna otra cosa. Yo nada más le preguntaría si hay alguna página que usted recomiende para maestros, para tutores, que puedan orientarse respecto a todos estos temas. No, fíjate que quizá yo les recomendaría a los maestros que busquen los blogs de profesores o los Face que han armado los profesores, porque los profesores, entre ellos han encontrado mecanismos de comunicarse muy vitales y pienso que también los profesores tienen una gran pérdida. O sea, yo te lo digo como profesor, lamento no poder estar con mis alumnos, no poder bromear con mis alumnos, no poder decirles, y ahora nos atrevemos a hacer este trabajo o no nos atrevemos, no sé, o sea, finalmente la vida estudiantil es una vida peculiar, que hemos perdido todos, por lo menos los que tenemos relación con la escuela. Entonces, los docentes ojalá no estén solos, encuentren con quién dialogar, con quién ver que sus problemas son problemas comunes. Perfecto. Doctor Ángel Díaz Barriga, creo que lo único que nos restaría entonces sería preguntarle a usted por sus redes sociales, lo encontraríamos en Facebook, en Twitter, o de qué manera, si es que alguno de nuestros amigos miembros del equipazo quisiera ponerse en contacto con usted. ¿Existe la posibilidad de que Estoy en Twitter como creo que es @AngelDíazB. Estoy en Face. Lo que pasa es que en Face primero abrí un Face y luego tuve que abrir un fans page, porque Face solamente me permitía 5,000 personas y entonces ya cuando llegué a 5,000 dije no puedo seguir y entonces abrí un fans page, pero no puedo cerrar el Face porque el fans page está pegado. O sea, si ponen Ángel Díaz Barriga,
va a salir, lo primero que va a salir es mi Face, y entonces ahí tendrían que poner Ángel Díaz Barriga C, para que pase a la página, que es la que mantengo en actividad realmente. La fanpage. Sí. Y Ok. le digo por esa razón, porque por ejemplo, lo que escribí la semana pasada llegó como a 46,000 personas. Entonces, el Face no me permitía tanto. Sí, abarcar un universo tan grande. Doctor, pues muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, muchísimas gracias por haber conversado con el equipazo y bueno, pues esperemos salir bien librados de esto, ya veremos porque de que va a salir algún aprendizaje saldrá. ¿Cuál? Todavía no lo sabemos cuál. Sí, pues ¿Verdad? mucho gusto de estar con ustedes, Blanca, un gusto de haber pasado un rato con ustedes, Carlos, y espero que todo esto ayude a los maestros, que es fundamentalmente mi interés en estas tareas. Muy Muchas bien. gracias, Qué bueno. doctor Ángel Díaz Barriga. Ya lo escuchó usted. Él es el doctor Ángel Díaz Barriga. Él es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Ya sabe usted cómo contactarlo. Doctor, una vez más, mil gracias. Un gusto. Esperemos que estemos bien. Gracias. Gracias. Hasta la próxima, amigos del equipazo. Blanca Lolvé. Adiós.